Hermanos, como ya les dije, estamos en el mes de los Salmos y estamos el día de hoy en el Salmo 33. Salmo 33. Y la predicación del día de hoy tiene por título Alegraos en Yahvé. Alegraos en Yahvé. Esta es la predicación del día de hoy. Ahora no lo puse en pantallas. Quiero que leamos todo el Salmo completo. Solamente son 22 versículos. Vayan al Salmo 33 y léanlo conmigo de sus Biblias, obviamente en la mente ustedes. Vean lo que dice la palabra de Dios. Salmo 33, vamos a leerlo todo. Dice: Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamar a Jehová con arpa, cantarle con salterio y decacordio, cantarle cántico nuevo. Hacerlo bien, tañendo con júbilo, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra, porque la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como monto las aguas del mar, él pone en depósito los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de los corazones por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempos de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es él. Por tanto, en él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Como ya lo podrán ver en la pantalla, esta va a ser la parte 1. Hermanos, solamente vamos a llegar hasta el versículo 9 el día de hoy. Lo tuve que dividir en dos partes. Pero de forma introductoria, hermanos, yo quiero decirles que este salmo, Salmo 33, es un salmo considerado dentro del grupo de alabanza. Es un salmo de alabanza. ¿Por qué? Porque el salmista, como ya podrán haberse dado cuenta, se encuentra alabando al Señor. O sea, constantemente en todo el salmo encontramos que está dándole gracias al Señor y alabándolo. ¿Por qué? Por sus misericordias, por su poder, por su bondad y porque Él ayuda a su pueblo. Específicamente lo que dice en este salmo. Ahora, ¿quién es el autor de este salmo? Si se darán cuenta, no dice en el título que tiene la Reina Valera o las Biblias de nuestras versiones, las que ustedes tengan, no dice, como en otras ocasiones, cántico de tal o salmo de tal. No lo dice. De acuerdo a la tradición y de acuerdo a la Biblia, la Septuaginta, que es una traducción del Antiguo Testamento del hebreo a griego, que por cierto la Septuaginta era la versión de Biblia que nuestro Señor Jesucristo ocupaba del Antiguo Testamento. De acuerdo a la Septuaginta, a los traductores de esta Biblia, decía su tradición que el salmista era David, que el que hizo este salmo era David. Pero si nos vamos a los textos más antiguos, hebreos, este salmo no tiene título, o sea, no tiene autor. Por lo tanto, nos vamos a quedar que es un autor desconocido. Y déjenme decirles algo, o sea, no es realmente necesario conocer el autor de este salmo. Nos conviene que sea anónimo. ¿Por qué? Porque el salmista en este cántico refleja una adoración sincera y alegre al Señor, que déjenme decirles, todo hijo de Dios tiene que manifestar esta adoración alegre y sincera a gran Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy y la semana que viene? Veremos un llamado a alabar al Creador
y su protección al que confía en él. Es lo que vamos a ver el día de hoy y la siguiente semana. Veremos un llamado a alabar al Creador y su protección al que confía en él. El bosquejo, se los presento, está dividido de esta forma. Primero, punto número 1, Yahvé domina la creación, verso 1 al 9. Punto número 1, Yahvé domina la creación, verso 1 al 9. Punto número 2, Yahvé domina a las naciones, verso 10 al 15. Punto número 2, Yahvé domina a las naciones, verso 10 al 15. Y punto número 3, Yahvé da socorro a los que esperan en él, verso 16 al 22. 3, Yahvé da socorro a los que esperan en él, verso 16 al 22. Hoy solamente nos vamos a quedar en el punto número 1. Era mucha la información y simplemente no quería que ustedes se perdieran de toda esta bendición. Así que vamos, Salmo 33, verso 1. Y vamos a dar inicio a la predicación del día de hoy, ya en forma. Salmo 33, verso 1. Vean lo que dice el verso 1. Comienza así. Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Quiero que noten cómo inicia este salmo. Inicia con la palabra alegraos, que en hebreo es la palabra ranán. La palabra ranán. ¿Qué significa esta palabra ranán? A lo mejor para nosotros alegramos quiere decir, está contento, pero cuando nos vamos a su idioma original, ranán significa gritar de alegría. Esto es lo que el salmista está diciendo una vez iniciando el salmo. Está iniciando diciendo, griten de alegría. Ahora, yo quiero que no solamente es como cuando vas a un estadio de fútbol, tu equipo va ganando y empiezan, no es un grito así de alegría. Más bien, esto se refiere a cantar fuerte expresando alegría. Les está diciendo a todos, canten lo más fuerte que puedan este cántico, expresando todo lo que hay en sus corazones, toda la alegría que hay en sus corazones. ¿Por qué? ¿Porque mi pollito me ama? No, porque Dios te ama y tú amas a Dios. Eso es lo que está diciendo el salmista. Expresa en canto, con un gran canto, con mucha voz, lo que hay en tu corazón hacia el Señor. ¿Por qué? Porque cantando de esta forma con alegría, vas a expresar lo mucho que amas a tu Señor. Ahora, nosotros, por lo menos este salmista está diciendo y está aconsejando que nosotros tenemos que reflejar nuestra alegría por medio de los cánticos. Recuerden algo, hermanos, las emociones no están prohibidas para los cristianos. Las emociones no están prohibidas para los cristianos. Está bien que nosotros cada vez que cantemos alabanza, sintamos alegría y desbordemos gozo delante de nuestro Señor. Por supuesto que está permitido. Ahora, ¿por qué en esta iglesia Cristiana Gracia Sublime Coajimalpa, no imitamos a nuestros hermanos carismáticos y comenzamos a hacer 1000 cosas manifestando la alegría? Empezamos a danzar, empezamos a gritar, empezamos a cada rato decir en medio de las alabanzas o de la prédica, gloria a Dios, aleluya, como suelen hacer ellos. ¿Por qué no? Bueno, porque nosotros entendemos que este es templo de Dios y en el templo de Dios, en la iglesia de Dios, tenemos que guardar decoro. Es bueno también aprender a guardar decoro, pero por supuesto que, repito, esto no quiere decir que seamos apáticos a las alabanzas que se pongan aquí dentro de la congregación. Claro que no. Al contrario, las alabanzas nos tienen que ayudar a expresar lo que hay en nuestros corazones con más sentimiento. Para eso Dios hizo la música, para eso el Señor hizo la música, para que por medio de ciertas melodías, de ciertas entonaciones, a lo mejor tú con cierto instrumento, te ayude a expresar y manifestar en voz alta, alegraos, gritando lo que tú sientes por el Señor. Ahora, ¿hasta qué punto está bien expresar alegría hacia el Señor? ¿Hasta qué punto está bien dejarnos llevar por nuestros sentimientos para dar a conocer al Señor lo mucho que le amamos? Vean el reflejo de David. Vayan conmigo a 2 de Samuel, capítulo 6, verso 14 a 16. Él no expresó su alegría, su amor, su gozo hacia el Señor cantando en esta ocasión, que sí lo hacía anteriormente. Recuerdan, él era un músico, David era un músico. Aquí David hizo algo diferente. 2 de Samuel, capítulo 6, verso 14 al 16.
Para que lo entendamos, quiero ponerlos en el contexto histórico de este pasaje de 2 de Samuel, capítulo 6, verso 14 al 16. David estaba trayendo a Jerusalén el arca de la alianza. Estaba trayendo a Jerusalén el arca en donde estaba depositada la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque David tenía en un inicio intención de hacerle un templo a Dios, pero antes necesitaba al Dios que morara ese templo. Entonces, vemos que David hace una gran fiesta, hace un gran desfile, toca música para traer el arca a Jerusalén, a Tierra Santa hoy en día, y dice así la palabra de Dios en 2 de Samuel, capítulo 6, verso 14 al 16. Vean cómo David expresó su alegría, su amor hacia el Señor. Y David, ¿qué hacía David? Danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová, ¿con qué? Con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y ¿qué? Danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Ahora vayan unos versículos abajo, 2 de Samuel capítulo 6, verso 20 y 21. Escuchen. Y volvió luego David para bendecir su casa, y salió Mical a recibir a David. ¿Quién era Mical? La hija del primer rey Saúl, ¿no? Con la que se casó con David. A recibir a David, dijo: ¿cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decorum cualquiera? Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová que me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para construirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. ¿Qué le impidió a David en ese momento específico de la historia expresar toda su alegría y todo su amor por medio de una danza? Lo repito, ¿qué le impedía a David que por medio de su danza él pudiera alabar a Jehová? ¿Qué le impedía? Nada. ¿Qué era lo único que tenía en el corazón en ese momento David? Gozo. ¿Por qué? Porque el arca iba a estar en Jerusalén. Entonces, el cristiano ¿puede manifestar gozo a Dios en diferentes formas? Claro, solamente escucha. Hay lugares donde tenemos que sí manifestar este gozo y hay lugares donde no. Aquí en la iglesia se tiene que mover con decoro, pero ¿a ti qué te impide en tu casa? Alabar a Jehová de otra manera, danzando, poner en tu casa remolineando, pero lejos, a lo mejor, de simplemente dejarte llevar por la música, realmente tienes un sentido genuino por alabar a tu Dios. Realmente esa es una forma en la cual tú expresas tu alegría a tu Señor. ¿Qué te lo impide? Nada. Hazte vil ante los ojos de los hombres y manifiesta tu amor y alegría ante el Señor de diferentes maneras. Hazlo. Esto es un llamado de salmista a que todos expresemos con gozo, con júbilo, nuestro amor hacia el Señor. Y yo les quiero preguntar algo. ¿A quién le está diciendo el salmista que se alegren en su Dios? ¿Quién se puede realmente alegrar en su Dios? Vean lo que dice el texto. Alegraos, ¿no? Esta es una orden. ¿Quiénes? Oh justos. Esta palabra está medio rara aquí, ¿no? Porque así más o menos se escribe en hebreo, pero se pronunciaría algo más o menos así, sadik, con doble D, como sadik y Q al final, sadik. ¿Qué significa esta palabra justos? ¿Qué significa esta palabra de sadik? Significa correcto, inocente. Y se refiere o tiene el sentido a una persona que se caracteriza por acciones moralmente justas, moralmente buenas, moralmente correctas. Una persona que se caracteriza por acciones moralmente justas, moralmente buenas, moralmente correctas. Entonces, en el contexto, los que se alegran, los justos, son esas personas que viven de una forma moralmente superior.
¿Cómo? ¿Gente muy, muy santa? No. Gente que vive acorde a la palabra de Dios. Gente que no se deja llevar por sus pecados. Esa es una persona justa en el sentido de la palabra. Ahora, si solamente el texto dijera, alégrese justos, personas correctas, personas moralmente superiores que hacen el bien, aquí nos podríamos quedar con ese significado. Pero el texto que agregó, justos, ¿en qué? En Jehová. ¿Y esto qué nos enseña? Cuando dice la palabra en, no quiere decir que el hombre que se alegra tiene justicia en sí mismo, sino ¿quién es el que le da la justicia? Jehová. Jehová es el que le da la justicia al justo. Entonces, estas personas no son personas moralmente justas por sus acciones propias, sino que son personas que son justas porque el Señor les dio esa justicia, el Señor les dio esa vida llena de buenas obras, que si ellos son íntegros o moralmente superiores en algo, es porque el Señor los escogió y los justificó y les dio una vida nueva para que ellos reflejaran lo que Dios quisiera que reflejaran, una vida llena, sumergida en la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que recordar esto, porque nosotros, hermanos, somos estos justos que hemos sido llamados ¿a qué? A alegrarnos en nuestro Señor. Nuestra justicia, hermanos, nuestras buenas obras, nuestra bondad, nunca van a proceder ni proceden de nosotros, de nuestro corazón. Claro que no. Nuestra bondad, nuestra justicia siempre procede de Dios para con nosotros en una manifestación de amor, porque Él nos hace justos en su palabra. Él ya nos justificó en Cristo Jesús. Si tú crees en nuestro Señor Jesucristo, tú ya eres justo ante sus ojos. Tú ya no necesitas hacer más. Y la vida moralmente justa, la vida moralmente superior, tu vida que está acorde a la palabra de Dios, va a ser un reflejo de lo que el Señor ya hizo por ti en tu salvación. Nada más. ¿Quieres ver el ejemplo de un hombre imperfecto pero justificado? Ve a Romanos 4:3. Romanos 4:3. Ve lo que dice Romanos 4:3. Dice así la palabra de Dios. Dice esto Pablo, porque, ¿qué dice la Escritura? ¿Creyó quién? Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Cuando Abraham depositó su fe en el Señor, nuestro Señor lo volvió moralmente superior, lo justificó, lo volvió justo. Todos sus pecados fueron pagados por depositar su fe en el Señor. Ante los ojos de gran juez, Abraham ya no era un pecador que merecía la muerte. La paga del pecado es muerte. Ante los ojos de gran juez, Abraham era justo, un hombre libre de culpa. Igual nosotros. Nuestra justicia, repito, no procede de tu corazón, no procede de mi corazón, procede principalmente ¿de qué? De Dios y de si tú depositaste tu fe en Él. Nada más. Ahora quiero hacerles una observación, hermanos. Ven aquí verso 1, Salmo 33, verso 1, dice la palabra Jehová, ¿verdad? Bueno, una traducción más exacta de la palabra Jehová y de todo, cada vez que ustedes vean Jehová en este salmo, la traducción es Yahvé o Yahvé, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan el significado de Yahvé? Cuando Moisés estaba en la zarza ardiente y le dice al Señor, Señor, ¿cómo te voy a dar a conocer? ¿Qué dijo? Así me vas a presentar, yo soy el que soy, Yahvé, ¿no? Entonces, cada vez que encontremos este nombre Yahvé o leamos este nombre Yahvé, ¿qué es lo que nos tiene que traer a la memoria? El eterno Dios, aquel que sus promesas habla y las cumple. ¿A quién va dirigido este salmo? Primeramente, al pueblo de Israel. Entonces ellos cuando escucharon Yahvé, el nombre de mi Dios, aquel que nos sacó de la tierra de Egipto, aquel que nos alimentó en medio de nuestras dificultades, de nuestros antepasados, aquel que puedo depositar mi fe porque todas sus promesas se cumplen, el eterno,
¿Él es el que me justifica? Claro, Él es el que nos justifica. Así que mientras estemos leyendo este salmo, hermanos, recuerden, ¿quién es el gran Yahvé? El Dios, el de las promesas eternas, el autoexistente, el gran yo soy. Vean la segunda parte del verso 1. Vean cómo continúa. ¿Se alegran quiénes? ¿Quiénes se tienen que alegrar? ¿Quiénes tienen que cantar con toda voz de alegría? Los justos. Pero en sus propias obras no. En la justicia de Dios, ¿por qué? Por creer en Él. Para nosotros los cristianos, por creer en su Hijo Jesucristo. Vean la segunda parte. Dice el verso 1. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aquí se nos da la razón, hermanos, por la cual los justos debemos de levantar en alegría nuestra voz, nuestro cántico en alabanza a Yahvé. Dice, porque en los íntegros es hermosa la alabanza. Vean aquí la palabra íntegro. Es la palabra en hebreo yahar. Yahar. Es la palabra yahar. Y esta palabra yahar, íntegro, tiene varios significados, pero vean, quiere decir recto, derecho, sin bache. Eso quiere decir recto, derecho, sin bache. Ahora, en un sentido, en el sentido de esta palabra, una persona íntegra es una persona cuyo comportamiento es honesto o se amolda a un estándar. ¿Quiénes son las personas íntegras, hermanos? Bueno, las personas íntegras son aquellas personas que se amoldan, que siguen derechamente el estándar de Dios. ¿Dónde vamos a encontrar el estándar de Dios? En su santa palabra. Una persona íntegra es aquella persona que se amolda a la perfecta palabra de Dios, que sigue ese camino recto y derecho que nos da Dios por medio de su Biblia. Entonces, de estas personas que se amoldan a la voluntad de Dios, dice el Señor que cuando cantan, ¿qué? Es hermosa su alabanza. Dios espera que los justos, que los íntegros le alaben, le canten, porque el Señor quiere escuchar su hermosa alabanza saliendo de sus labios. ¿Por qué? ¿Porque cantan muy bonito? No, porque en sus corazones hay amor y alegría con su Dios y con sus cuerpos que siguen la voluntad de su Señor, le glorifican con acciones. Eso es lo que está diciendo el Señor. Por eso Él es hermoso, la alabanza de los íntegros y de los justos. Ahora, puede ser que tú digas, bueno, yo adoro al Señor en mi corazón, pero no sigo tanto la Biblia. También a Dios le es hermosa mi alabanza. No, es el paquete completo. No puedes decir que amas a Dios y vives como el diablo. Recuerda, ¿qué dice Santiago? La fe sin obras es ¿qué? Fe muerta, así de simple. Y si tú tienes buenas obras, también a la inversa, y si tú tienes buenas obras, pero careces de la fe verdadera, tampoco te sirve de nada, porque estarás adorando con tus obras a un Dios ajeno al Dios de la Biblia. Entonces, este paquete, este combo, siempre va junto. Justos, porque el Señor te justifica para buenas obras, e íntegro, porque vives y te amoldas a las buenas obras plasmadas en la palabra de Dios. Y es entonces cuando el Señor te escucha cantar con alegría y dice, qué hermoso canto de mi hijo y de mi hija, qué hermosa alabanza Él está haciendo. Hermanos, vean el siguiente texto. Salmo 33, verso 2. En el verso 1, hermanos, en el verso 2 y en el verso 3 del Salmo 33, vamos a encontrar 3 mandatos. El primer mandato sería bendecir, alegraos, o sea, gritar con alegría, manifestar lo que hay en nuestro corazón es el Señor. Pero el segundo mandato que encontramos en el verso 2 es aclamar. Esta palabra viene, bueno, como se podrán dar cuenta, en el hebreo no tiene no tiene muchas letras, pero vean, se pronunciaría de esta forma, yadá.
se pronunciará de esta forma. Esta palabra de aclamar es la palabra yadá. Y simplemente quiere decir alabar, pero no es simplemente como alabar por alabar, sino tiene sentido de alabar con gratitud. Alabar, pero con gratitud, con un sentido de gratitud. Entonces, en esta segunda ordenanza de alabar con gratitud, Dios nos pide que cuando levantemos alabanzas, cánticos a Él, lo hagamos con un corazón lleno de gratitud. Gratitud. ¿Por qué? ¿Por qué alabaría al Señor con gratitud? Bueno, porque cuando tú alabas al Señor, puede llegar a tu memoria, puedes recordar lo mucho que Él te ha ayudado en momentos de dificultad, lo mucho que en medio de tu aflicción Él estuvo a tu lado para sacarte adelante. Puedes simplemente estar quebrantado y de repente que nazca en tu corazón gratitud. ¿Por qué? Porque esperas que el Señor te ayude en tu momento de prueba. O recuerdas cuando el Señor, tú más lo necesitaste y el Señor estuvo ahí para sacarte en medio de tu dificultad. Por eso el Señor, cada vez que tú le cantes una canción, Él dice, acuérdate, clama a mí, sí, alábame, pero con un corazón de gratitud. No solamente alabar por alabar. Pero vean lo que continúa diciendo el verso 2. Dice, aclamad, ¿no? ¿A quién? A Yahvé. ¿Con qué? Ya dejamos el canto, ¿no? Pero ahora dice, con arpa, cantarle con salterio y decacordio. ¿Qué son estas cosas? Bueno, eran instrumentos de cuerdas que en tiempos de David, bueno, en tiempos de, no en tiempos de David, sino en tiempos de muy tardío de los judíos, muy temprano en las escrituras, se tocaba. De hecho, ¿qué era lo que tocaba David? Era una clase de arpa. En aquel entonces el pueblo de Israel tocaba con instrumentos de cuerdas. Eran los instrumentos más comunes de en aquel entonces. Y aquí se mencionan 3. Cada uno tiene diferentes cuerdas, cada uno entonaba diferentes sonidos. ¿Y se usaban para qué? Para alabar al Señor. Y ahora, yo quiero decirles algo. No sé si ustedes se han llegado a topar con personas que tienen esta mentalidad, que dicen que solamente le podemos cantar alabanzas a Dios con ciertos instrumentos. Quizás unos pastores, unos hermanos dicen, no hermano, qué pecadores son los que tocan en sus iglesias con batería. Solamente se tiene que tocar alabanzas al Señor con guitarra acústica. ¿Por qué? Porque la eléctrica, no. ¿Por qué? No te dicen, pero te dicen que no. No, solamente órganos, solamente piano, o ya, si no hay uno de estos 3, a capela todos. Es más, ni siquiera podemos poner bocinas para cantar alabanza de otros. Y sí, específicamente, porque hay algunos más osados que dicen que los instrumentos son del diablo. ¿Por qué? Porque como Satanás en aquel entonces, cuando él fue creado, tocaron tambores, hizo fiesta porque era el ser perfecto del Señor en su creación. Pues muchos dicen, pues esos instrumentos son del diablo, pero ¿qué es lo que encontramos en los salmos, hermanos? Los salmistas, escúcheme, los salmistas echaban mano de todos los instrumentos para adorar al Señor. Ningún instrumento es malo cuando adoras al Señor. Escúchame otra vez, ningún instrumento es malo cuando adoras al Señor. ¿Y Él qué nos pide? Que si nosotros podemos tocar algún instrumento, sea cual sea, lo ocupemos para su alabanza. Lo acabamos de leer en 2 de Samuel. Cuando el arca de Dios estaba entrando en Jerusalén, ¿qué? Trompetas. En otros pasajes también se dice con tambores. Aquí con instrumentos de cuerdas. Hermanos, no te limites. Si tú quieres tocar un instrumento al Señor, no te limites a los instrumentos. Eso sí, concéntrate en ¿qué? En tu corazón. Que cuando toques al Señor, tu corazón realmente sea íntegro, sea justo, sea recto delante de tus ojos. Y obviamente con buenas acciones. Y vean, pasemos al verso 3. Y aquí vamos a encontrar el tercer mandato que el Señor nos manda. Vean lo que dice. Cantadle, ¿pero con qué? Con cántico nuevo. Hermanos, este es el tercer mandato que nos manda el Señor, o que el salmista, por medio de este salmo, le estaba diciendo a todas las personas, canten con cántico nuevo. Ahora,
Esta palabra es un poco difícil, hermanos. ¿Por qué? Porque no sabemos exactamente a qué se refiere con cantarle con cántico nuevo. Déjenme, les explico. Bien puede ser que el cántico nuevo que se está refiriendo el salmista es el Salmo 33. Oigan, Israel, les presento un nuevo cántico. Aquí, ¿no? El Salmo 33. Vamos a tocarlo. Entonces, el salmista se está refiriendo que todos tenemos que tocar, bueno, cantar este cántico nuevo que es el cántico 33. Puede ser una posibilidad. Hay otra posibilidad. Ustedes sabrán que el pueblo de Israel constantemente en su historia ha estado en guerra, ¿cierto? Y más antes del exilio, estaban constantemente en guerras. Por cierto, no se sabe exactamente qué fecha fue escrito este salmo. Si lo escribió David, fue antes del exilio, pero dicen que si no lo escribió David, fue después del exilio, o sea, cuando regresaron de Babilonia, el pueblo de Israel. No se sabe, pero lo que sí sabemos es que hasta el día de hoy el pueblo de Israel ha estado en constantes guerras, ¿cierto? Cierto. Pero, entonces, algunos comentaristas dicen que cuando el pueblo de Israel iba a la batalla y regresaba, obviamente con victoria, entonces se les animaba a cantar cántico nuevo, un nuevo cántico de victoria. Esta nueva victoria nos ha dado el Señor, cantamos al Señor en victoria. Ahora, ¿cuál de estas dos podemos escoger como la interpretación correcta? Yo no me iría por ninguna, yo les voy a tener una tercera interpretación que también estuve estudiando. Los comentaristas dicen que muy probablemente esto se esté refiriendo al contexto de lo que nos está llevando el salmista, a que este cántico nuevo sea un canto de alabanza que sale desde el mismo corazón de cada creyente. ¿Por qué? Al ver las misericordias de Dios en su vida. Cuando tú le cantas al Señor con un corazón agradecido, es porque ha nacido en ti un cántico nuevo donde le adoras al Señor por quién es Él. ¿Nunca te ha pasado? Yo realmente espero que te haya pasado, que de repente tú estás haciendo tus actividades y nace en tu corazón el alabar al Señor y de repente lo empiezas a exaltar por lo que tú quieras, por lo que Él hizo en tu vida, porque simplemente estabas lavando los trastes. Gracias, Señor, por este momento de vida. O estás haciendo la comida. Gracias, Señor, hoy pude comer lo que tanto quería en la semana. O estás caminando en la calle. Gracias, Señor, porque está muy tranquilo todo en Coajimalpa. O ves llegar a tu esposo, a tus hijos, a tu casa o a tu esposa. Gracias, Señor, los trajiste con bien. Este es un cántico nuevo que sale desde lo más profundo de tu corazón. Y ahí, ¿qué haces? Te regocijas en el Señor y da las gracias. Bueno, si tienes una buena voz, pues le cantas, ¿no? Gracias, Señor, por ayudarme este día a lavar los trastes. No sé, puedes hacer eso. Tampoco es que esté mal, pero podrías hacerlo. Este es un cántico de agradecimiento hacia el Señor, algo espontáneo. Entonces, la tercera ordenancia que es, cántale con un cántico nuevo, que nazca de ti un cántico nuevo, que no sea necesario venir a la iglesia a cantar al Señor, no. Constantemente tú tienes que estarle agradeciendo al poderoso Jehová por todo el auxilio que te ha dado en todo momento. En todo momento. Yo les quiero dar un ejemplo de alguien que hizo este cántico nuevo, hermanos, por medio de una oración. Vayan conmigo a 1 de Samuel capítulo 1. Y esta persona no se pudo aguantar las ganas de darle gracias a Dios. Este es el relato de una mujer llamada Ana, que era estéril y que por mucho tiempo le estuvo rogando a Dios que le diera un hijo. Y un día se lo dio, y ese hijo fue el famosísimo profeta Samuel. Pero, ¿qué hizo ella? Ella dijo, cuando me nazca mi hijo, si es varón, y fue varón, Señor, yo dedicaré a mi hijo a ti. Cuando él sea destetado, lo llevaré con el sumo sacerdote Elí, y te servirá a él. A ti. Muchas veces nos quejamos, es que mi papá está decidiendo mi futuro. Yo no veo a Samuel quejarse de que su mamá desde los 3 años lo mandó con el sumo sacerdote Elí. Hijos, niños, jóvenes, si tu papá en alguna ocasión toma una decisión por ti, alégrate, porque si es un padre temeroso de Dios, lo hará por tu beneficio. Siempre buscará tu beneficio. Es una forma de honrarlo. Pero regresamos a la historia. Vean lo que dice 1 Samuel capítulo 1, verso 26 y 28. Vean lo que dice. Y ella dijo, ¿quién ella? Ana. Oh, Señor mío,
vive tu alma, Señor mío. ¿A quién se está refiriendo? ¿A Elí? ¿A Elí? Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Recuerdan que Elí dijo, esta señora está borracha, ¿no? Bueno, le está recordando a Elí, mira, yo era esa mujer. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. ¿Cómo adoró? Escuchen. Primera de Samuel capítulo 2 verso 1 y 2. Solamente, no vamos a leer todo, solamente estos 2 versículos. Y Ana oró y le nació este cántico nuevo. No temió decir esta oración en voz alta delante de Elí. Ella simplemente se dejó llevar y hizo esto. Y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensalza sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. ¿Se dan cuenta? Este es un cántico nuevo. Este es un cántico donde Ana estaba expresando gratitud, alabanza hacia su Señor. Levantaba su voz, ¿para qué? Para honrar y darle gracias a este todopoderoso Dios. Y eso puedes hacer tú. Este podría ser tu cántico nuevo dependiendo de tu situación. Pero siempre, ¿cómo? Con acción de gracias, con acción de gratitud. Pero el Señor no recibirá este cántico, al menos que seas una persona justa e íntegra, que vive conforme a su voluntad y que Él justificó, que no se te olvide. Dios nunca te va a aceptar por tus buenas obras nacidas de ti mismo. Dios te acepta por la justicia de Cristo Jesús. Nada más. Bueno, los cantos siempre nos ayudan a expresar lo que hay en nuestros corazones. Pero en el verso 3, hermanos, regresemos a Salmo 33, verso 3. Hay un llamado a aquellos adoradores. Hay un llamado a aquellos adoradores. ¿Qué dice? Cantad cántico nuevo, ¿no? Pero dice, hacerlo ¿qué? Bien. Hacerlo bien. Tañendo, esta es una traducción, tocando un instrumento con júbilo, que esta palabra júbilo, una traducción más literal sería estruendo. Es una traducción literal. Hacerlo con estruendo. Ahora, vuelva a lo mismo, no es de que, ay, me encanta la batería, pum, 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 no, toco duro, no. Esto estruendo quiere decir explosión de alegría. Entonces, una traducción más fiel sería cantar cántico nuevo, hacerlo bien, tocando un instrumento con una explosión de alegría. Esto sería una traducción más exacta. Ahora, para los hermanos que han tocado instrumento, que han estado en alabanza, salud, sabemos que ahorita por el espacio y todo no tenemos un grupo de alabanza, pero este es un llamado para aquellos que tengan este ministerio en sus corazones. Tienen que hacerlo bien. Dios ordena que si tú estás en el servicio de alabanza, escucha, tienes que ¿qué? Hacerlo bien. Tienes que dedicarte a tocar tu instrumento lo mejor posible para el Señor. O si tú cantas en alabanza, tienes que esforzarte en perfeccionar tu voz lo mejor que puedas, cantar lo mejor que puedas para tu Rey, porque tú no le estás cantando a un simple gobernante, no le estás cantando a un rey de una nación, le estás tocando, estás expresando tu adoración por medio de un instrumento, por medio de tu garganta, ¿a quién? A gran Rey de reyes y Señor de señores. Lo que hacen los de la alabanza no es poca cosa, porque el Señor da esta orden, ¿hacerlo qué? Bien. Tienen que dedicarle tiempo al instrumento, tienen que dedicarle tiempo al cántico, tienen que tomar clases, tienen que perfeccionarlo, tienen que hacer lo humanamente posible para que salga bien, todo conforme a tus capacidades. Centrarse. Bueno, yo sé que de un ministerio a otro ministerio pues no es casi igual, pero los predicadores tenemos que hacer todo lo posible para concentrarnos en la predicación y que podamos explicar el texto lo mejor posible. Cada quien zapatero a su zapato. Nosotros nos dedicamos a la predicación y los de la alabanza, ¿qué? A tocar instrumentos. Obviamente, para todos, con corazones, ¿qué? Íntegros, con vidas justas delante del Señor. Pero este es tu llamado. Te tienes que esforzar
hombre, mujer, que esté en alabanza o que quiera estar en alabanza, hacerlo bien. Porque no nos vas a interpretar a nosotros. Estás tocando y cantándole ¿a quién? Al Dios eterno, al eterno Yahvé, al autoexistente. Nada más. Ahora, si no estás dispuesto a cumplir con este estándar, pues mejor quita las manos del fuego, ¿no? No vaya a ser que la presencia del Señor por llevar este fuego extraño te consuma como a los hijos de Aarón. Aguas, aguas. No es cualquier cosa el ministerio de alabanza. No es cualquier cosa. Porque el Señor ha mandado a hacerlo bien. ¿Con qué? Con una explosión de alegría. Ay, vengo triste y ni modo tengo que tocarle al Señor. No, 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 no. No, no funciona así. Tienes que hacerlo ¿cómo? Con alegría. Con explosión de alegría, con júbilo. Así funciona. Hay requisitos para la alabanza, hay requisitos para el pastorado, hay requisitos para el diaconado, hay requisitos para otros ministerios. Y estos son tus dos requisitos. Hacerlo bien y con júbilo. ¿Así? Bueno, aquí puse el ejemplo de los que están en la alabanza, ¿no? Pero la realidad es que ustedes pueden decir, oye Sergio, ¿y qué hay de nosotros? Yo no estoy en el ministerio de alabanza, no toco un instrumento, y cada vez que canto, pues parece el graznido de un ganso. Pues, y yo lo digo por mí, ¿no? Yo no canto bien, si ya se podrán haber dado cuenta. ¿Qué hay de mí? ¿Qué hay de mí que yo no estoy en alabanza? ¿Esto aplica a mí que lo haga bien? Pues sí, hermano, también aplica a ti que lo hagas bien. ¿Por qué? Porque cada 8 días aquí le cantamos al Señor. También, o sea, tú a lo mejor nunca has tenido una clase de canto. Yo sí, lo hice mal, por eso me salí. Nunca le entendí. Entonces, esfuérzate a cantar lo mejor que puedas. Esfuérzate a cantar lo mejor que puedas, hermanos. Porque le estás cantando al Señor. Señor, ¿sabes qué? Tengo una vida íntegra. Tengo justicia que tú me has dado. Trato de amoldarme a tu palabra. Señor, yo sé que no canto muy bien, pero acepta mi alabanza, Padre. Venir con una actitud de sujeción, con una actitud donde nos ponemos a los pies del Señor y esperamos, como en todas nuestras vidas, Él obre en nosotros y que nos ayude. Eso es lo que tienes que hacer tú, congregante, que no está en el ministerio de alabanza. Y hermano, en verdad yo te digo esto, canta con todo el ánimo del mundo, canta con todo el ánimo del mundo. Nadie aquí te va a juzgar, en verdad. Te vamos a ver medio raro, pero nadie te va a juzgar. En verdad, en verdad, en verdad. ¿Por qué? Porque tú no le estás cantando a hombre, le estás cantando al Señor. Y sabes, chale, ya se emocionó el hermano, la hermana, pero no pasa de ahí, ¿no? Nada más. Pero la ordenanza es esta, hacerlo bien y esfuérzate, hermanos. Entonces vean, el Señor nos dio 3 ordenanzas, ¿no? Y el salmista, que es usado por el Señor, nos dio 3 ordenanzas cuando venimos a él en alabanza. Tenemos que alegrarnos, ¿no? Tenemos que alabarle con gratitud, tenemos que cantarle con cántico nuevo, ya saben, que salga de nuestro fondo, de nuestro corazón, alabanza a Él. Pero en medio de esto, hermanos, en el verso 4 en adelante nos da las razones por las cuales nosotros tenemos que alegrarnos, alabarle con gratitud y cantarle cántico nuevo. Vean lo que dice Salmo 33, verso 4. Vean lo que dice. Esta es la razón. Porque, recuerden, cada vez que encuentren un porque o para, es la razón. Tenemos que alegrarnos en alabanza, cantarle con gratitud, cantarle cántico nuevo, porque, escucha, recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con ¿qué? Fidelidad. La primera razón por la cual nosotros tenemos que hacer los 3 puntos anteriores, porque recta es la palabra de Jehová. Recto. Vean esta palabra, ya la hemos visto. Yahar, ¿no? Yahar. ¿Qué dijimos que significaba? Recto, derecho y sin mancha. Es la misma palabra para la persona íntegra, ¿no? Una persona recto, derecho y sin baches, perdón. Entonces, aquí se está ocupando ya en la palabra de Dios, porque recta es la palabra de Dios. ¿A qué se refiere? Bueno, cuando la Biblia menciona que la palabra de Dios es yahar, recta, derecha, se refiere a que es perfecta en conducir al hombre a la justicia de Dios y mantenerlo en toda integridad. Eso se refiere a que la palabra
es perfecta, recta, es el camino que tenemos que seguir, el camino derecho, el camino sin baches, que nos llevará a tener una vida íntegra y justa delante del Señor. Por eso nosotros tenemos que alabarle, porque su palabra es recta. Segundo punto, vean lo que continúa diciendo el salmista. Dice, porque recta es la palabra de Yahvé y toda su obra es hecha con fidelidad. Esta palabra de fidelidad, no la puse aquí, pero es la palabra emuna, que quiere decir firmeza, verdad, seguridad. ¿A qué se está refiriendo? Y toda su obra es hecha con fidelidad. Toda su obra es firme, verdadera, segura. Pues muy simple. Cuando tú volteas a ver la obra de Dios encontrada en su palabra, ¿qué es lo que encuentras en ella? Que si viene del Rey de Reyes y Señor de Señores, pues que su palabra toda ella se cumple y que toda ella es verdad. Entonces, lo que está diciendo el salmista es, tú tienes que adorar a tu Señor, resumiendo los 3 puntos anteriores, tú tienes que mostrar alegría ante tu Señor, porque todo lo que encuentres en su recta palabra es firme, es verdadero, y ahí tiene que estar tu sustento. ¿Ahí se dan cuenta? Todo lo que tú encuentres en su santa palabra es fiel y digno de obediencia y digno de depositar nuestra entera fe. Vean el tercer punto, hermanos, que esto lo encontramos en el verso 5. Dice el verso 5. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Tercer punto. Él ama justicia y juicio. Tenemos que alegrarnos en Dios. Tenemos que cantarle a Dios con todo nuestro ser porque Él ama justicia y juicio. Sería el punto 3. Ahora, Dios no solamente es un Dios justo, hermanos, sino que también es un Dios que se complace en obrar en justicia, se complace en hacer valer lo que el Todopoderoso considera justo. Y esto tiene que traer paz en nuestros corazones y esto tiene que levantar alabanza en nuestros labios. ¿Por qué? Porque si nuestro Dios ama la justicia, ama lo que es justo conforme a su palabra y emite un justo juicio, entonces todos los cristianos tenemos que estar en paz en nuestro corazón porque nuestro Dios nunca nos va a juzgar y siempre nos va a amar porque ya hemos sido, ¿se acuerdan? Justificados en Cristo Jesús. Es bueno que el pueblo de Dios tenga un Dios justo porque ese Dios justo le hará justicia a su pueblo. Pero es terrible que los inconversos se enteren que viven pecando contra un Dios justo, porque este Dios justo, llegando a su momento, los va a enjuiciar con justo juicio y los va a condenar a condenación eterna. Vean lo que dice Romanos capítulo 2, versos 6 al 10. Vean lo que dice Romanos capítulo 2, versos 6 al 10. Dice así la palabra de Dios, Romanos capítulo 2, versos 6 al 10, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Ahí está, porque Él es justo y ama el juicio y la justicia. Vida eterna a los que, perseverando en hacer bien, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, o sea, a su palabra, sino que obedecen ¿a qué? A la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace ¿qué? Lo bueno, conforme a sus estatutos. Aquí está nuestra seguridad, en que tengamos un Dios justo y que ama la justicia. Ahora, el siguiente punto por el cual nosotros tenemos que levantar cánticos de alabanza a nuestro Señor. Vean cómo continúa el verso 5. Salmo 33, verso 5. Él ama justicia y juicio. Escucha. De la misericordia de Yahvé
está llena la tierra. Este tema ya lo tocamos un poco anteriormente, pero lo quiero volver a repetir. Hermanos, nosotros tenemos que levantar alabanzas a nuestro Señor cada día, porque siempre, en cada momento, todo hombre, sea creyente o sea incrédulo, está experimentando la misericordia de Dios día a día. ¿Por qué? ¿Sabías que tú necesitas misericordia de Dios para atarte la sujeta de tus zapatos? Con todo respeto a las personas que están en cama por alguna enfermedad, ¿sabías que ellas están experimentando también ahí misericordia de Dios a pesar de que tienen enfermedades terminales? Porque si es inconverso, uno puede decir, pero ¿cómo un inconverso estando en cama con los 2 pies imputados por el azúcar? ¿Puede ahí verse la misericordia de Dios? Pues sí, porque si es inconverso, Dios está esperando a que ese hombre se arrepienta para que no sufra en el infierno. Y tú día con día puedes ver esta misericordia de Dios en tu vida, con tus hijos, en tu trabajo. ¿Por qué? ¿Se acuerdan qué es misericordia? Que Dios no te da lo que te mereces. ¿Qué es lo que todo hombre merece? La muerte eterna, el desprecio del Dios santo. Pero como Dios no te da lo que te mereces, te da favor tras favor, favor tras favor. Y déjenme decirles algo. Ningún inconverso puede decir arrogantemente, Dios no me ha ayudado. ¿Por qué? Vean lo que dice su palabra, Mateo 5:45. Mateo 5:45. Mateo 5:45 dice, de esto dijo nuestro Señor Jesucristo, para que seáis hijo de vuestro Padre que está en los cielos. Escucha, que hace salir su sol. ¿El sol a quién le pertenece? Al Padre, ¿no? Que hace salir su sol sobre quienes, malos y buenos. Que hace llover sobre quienes, justos e injustos. Todo hombre manifiesta misericordia de Dios, y Pablo lo recalca en Hechos, cuando dijo las siguientes palabras, Hechos 14, 16 y 17. Dice, en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo, escucha, sin testimonio, haciendo bien, dándonos, ¿qué? Lluvia de los cielos y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. ¿A quienes? A justos y a injustos. El Señor les permitió tener lluvia, les permitió tener cosecha, por lo tanto les permitió sustento de cada día y tener un dinerito para que los gastara en lo que ellos quisieran. Aún ahí se ve la misericordia de Dios. Por eso es ciego, y más que ciego aquella persona que dice que nunca en su vida ha visto misericordia de Dios, porque es una mentira. Eso solamente refleja un corazón arrogante, un corazón que está totalmente apartado de Dios. Y aún tú, hermano, a pesar de que estés pasando por un momento muy difícil, tú tienes que decir las mismas palabras que Jeremías dijo cuando estaba pasando el momento de Lamentaciones. Vayan a Lamentaciones, capítulo 3, verso 22 al 24. Lamentaciones, capítulo 3, verso 22 al 24. Nada más rápido, levanten la mano quien no haya leído Lamentaciones. Ajá. ¿Todos los demás ya leyeron Lamentaciones? Perfecto. Para aquellos que no lo han leído, la ciudad de Jerusalén fue cercada por el imperio babilónico. Los judíos que se fueron a Jerusalén no podían salir. Los babilónicos le cortaron el agua, le cortaron el sustento de comida. Bueno, y si no tenían agua y comida, ¿qué hacían? Pues una mamá decía el día de hoy, vamos a comernos a nuestro hijo y el tuyo nos lo comemos mañana porque no hay comida. En ese tiempo también, como tampoco había comida, el estiércol de paloma se vendía como comida. Era un momento terrible. Jeremías estuvo en Jerusalén en este momento terrible, porque el Señor le dijo, pero tú, Jeremías, ¿sabes lo que va a pasar? Sí, Señor, ya estoy empacando mis cosas. No, tú no salgas de ahí. Tú te vas a quedar a dar testimonio. Entonces, Jeremías se quedó. Y vean, Jeremías en medio de lo que estaba viendo en su pueblo, lo que escribe. Lamentaciones, capítulo 3, verso 22 al 24. Escucha, por la misericordia de Jehová no hemos sido, ¿qué? Consumidos, porque esta es la razón,
Nunca decayeron su ¿qué? Sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande su fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, ¿en él qué? Esperaré. Oye, Jeremías, ¿estás viendo que la gente empieza a comer estiércol de paloma y que las mujeres están comiendo a sus hijos? Y dices que la misericordia de Jehová nunca han decaído. Y Jeremías con ojos llorosos, como buen profeta llorón que era su apodo. Sí, así es. Sus misericordias nunca han dejado de estar con nosotros. Perdóname, pero si Jeremías aguantó todo este sufrimiento por la misericordia de Dios, creo que tú también lo puedes aguantar, estés viviendo lo que estés viviendo, ¿eh? Y puedes también decir lo que él dijo. En él esperaré. Por sus misericordias voy a esperar en él. Entonces, por eso tenemos que cantarle al Señor. Por sus misericordias, dice el verso 5. De las misericordias de Jehová están llenas toda la tierra. Y ahí tenemos que decir, amén. Vamos al verso 6, Salmo 33, verso 6. Pero antes de pasar al verso 6, hermanos, ya vimos 4 razones para alegrarnos, alabar con gratitud a nuestro Señor y cantarle cántico nuevo. Ya vimos 4 razones, ¿no? Pero a continuación, que estas razones estaban concentradas en los atributos de Dios, en quién es Él y qué es lo que Él hace con nosotros, el salmista ahora nos va a dar 2 puntos generales por los cuales también nosotros tenemos que alegrarnos, alabarle y cantarle con gratitud y con un cántico nuevo. Él nos va a presentar que tenemos que hacer todo esto porque Él es poderoso sobre su creación y Él es Dios soberano sobre todas las naciones. Y vamos a ver el primer punto y ahí solamente nos vamos a quedar. Y recuerden, esto es importante que ustedes tengan el contexto. En el contexto histórico de los israelitas, siempre estaban en guerra. Ellos necesitaban escuchar que este Dios bueno, a este Dios que estaban alabando constantemente, este Dios tenía que ayudarlos. Entonces imagínate el consuelo, oye, ya vienen los amorreos, los cananeos, los filisteos, o en su momento, ya están llegando los asirios. Y que ellos digan, ¿cómo voy a alabar a mi Señor? ¿Cómo es que del fondo de mi corazón va a salir un cántico nuevo de gratitud? Y el salmista dice, tranquilos, Él lo controla todo. Controla tanto la naturaleza como a los humanos y a los ejércitos. Y nos va a mostrar esto el salmista. Vean lo que dice, verso 6. Salmo 33, verso 6. Dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. El salmista está diciendo, vean el poder de su Dios al cual ustedes se están regocijando. Vean cómo Él les puede ayudar en misericordia. ¿Qué hay imposible para Dios? Nada. ¿Por qué? Porque los cielos fueron hechos por el poder ¿de qué? De su boca. Él simplemente habló y fue hecho. ¿Qué Dios en toda la historia de las religiones hay un Dios como nuestro poderoso Yahvé? Déjenme decirles, ninguno. Ninguno se le compara a nuestro poderoso Yahvé. Él es el único que realmente tiene el poder sobre toda la creación. Ahora, quiero que vean algo. Quiero que vean la manifestación de este poder. Salmo 33, verso 7. Le sigue dando ejemplos el salmista. Salmo 33, verso 7. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Yo sé que para nosotros nos suena algo exagerado que Él pone por montón todas las aguas del mar, ¿no? Y que Él pone también, Él junta los depósitos de los abismos, pero lo que es imposible para el hombre, hermanos, no es imposible para el Todopoderoso. Escúchame, para que un ser pueda ser llamado Dios, tiene que tener 3 atributos: omnipotencia, omnisciencia y omnipresencia. Y Yahvé los cumple todos. No hay nada arriba sobre él, porque si no, este ser ya no sería Dios. Cuando se le da a un ser el título de Dios, quiere decir nada por encima de él. Entonces, este Dios agarra las aguas como si fuera nada, puede sustentar la galaxia, todo el universo en la punta de su mano, en la punta de su dedo, y puede juntar los abismos y puede encerrarlos poéticamente en una caja. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y dime tú, ¿acaso este Dios no también puede ayudarte en tus dificultades?
Este Dios que nada es imposible para Él, ¿no también te puede ayudar en medio de tus sufrimientos? Claro que sí, Él puede hacer eso y mucho más por ti. Yo quiero hacerte esta pregunta que hizo el profeta Jeremías. Ve a Jeremías capítulo 32, verso 27. Y esto pues a mí me viene muy bien porque ahorita con esta nueva ley censura, que ya hay mucha ley censura, pero contra las predicaciones religiosas, yo me pregunto, ¿qué rey, qué presidente o qué mandatario es más poderoso que mi Dios? ¿Qué problema que tú o yo podamos enfrentar sobrepasa el poder de nuestro Señor? Ve lo que preguntó Jeremías 32, 27. He aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. Escucha la misma pregunta que hace el Señor. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Ahora quiero que vean la respuesta de un ángel cuando le dijo a la prima de María que iba a tener un hijo, Juan el Bautista. Esta es la respuesta celestial. Porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios, hermanos. Cualquier aflicción que tú estés pasando, Dios la puede solucionar cuando Él quiera. Nada hay imposible para Él. Por eso Él dice, no tenemos que temer a hombre, no tenemos que temer de nuestra situación, porque Él siempre va a estar allí. ¿Para qué? Para nosotros. Y por eso, porque entendemos esta gran verdad, de nuestras bocas, de nuestro corazón, tiene que salir ¿qué? Cánticos de alabanza genuinos hacia su persona. Ahora, el hecho de que no le temamos a hombre ni a situación no quiere decir que no le temamos a Dios. Ve lo que continúa diciendo el salmista, verso 8, Salmo 33, verso 8. Escucha. Tema a Yahvé toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo. ¿Por qué nos está mandando el salmista a temerle a Jehová? Ahora, yo quiero una cosa, muchos cuando traducen la palabra temor en la Biblia, dicen, es que es un temor reverente, como nosotros le tenemos temor a nuestros papás. Podría ser, pero no es la mejor interpretación. Cuando la Biblia dice, teme a Dios, seas creyente o no, literalmente está diciendo, tenle miedo, espántate. ¿Por qué me voy a espantar de mi Dios? ¿Por qué me voy a espantar de aquel que me salvó? ¿Por qué me voy a espantar de aquel que me da su ayuda? Verso 9, Salmo 33, verso 9. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Perdóneme, pero yo sí le temo a un ser que tiene todo este poder. Y tenemos que tenerle miedo a un ser que tiene este poder. Hay una canción muy hermosa. Desgraciadamente su autor ya apostató y el que la canta también, que es el mismo. No es como yo. Y esto quiero que te quede bien en claro. Al Dios que adoras no es como tú. El Dios que tiene el control de todo el universo no es tu brother, no es tu compa, no es como tú. Es un ser totalmente diferente. Y el salmista dice, si tú quieres adorar a este Dios como Él quiere que lo adore, tienes que aprender esto. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Tenle miedo a tu Dios. Porque así como te puede ayudar, si tú pecas, puede voltear contra ti y te puede aniquilar si es que mereces que el Señor te quite la vida para que no sigas pecando. O puede hacer todo lo que esté en su poder para que Él te traiga de disciplina a una vida llena de obediencia. Me encanta a mí este dicho. Si el Señor ve que te conviene que Él te quite las piernas para que tú seas obediente, Él te va a quitar las piernas. Si el Señor ve que te estás ensoberbeciendo, no dudes que Él te puede quitar el trabajo para que tú caigas una vez más en humildad. Si Él ve que tú amas más a tus hijos que a Él mismo, no dudes que Él te puede quitar a tus hijos, porque Él no comparte la adoración con nadie. ¿Te das cuenta? Por eso tenemos que temerle. Pero es bueno, hermanos, porque nosotros no estamos adorando a un Dios de mentiras.
Tú no estás llamado a adorar a un Dios conforme a tu corazón. Tú no estás llamado a adorar a un Dios imaginario. Estás llamado a adorar al Dios creador, el que es justo y te ama, aquel que vela por ti, pero aquel que no dudará en ocupar su poder para traerte en disciplina, pero aquel también que no dudará en ocupar todo su poder para sacarte del problema que las circunstancias te metieron a veces o en el que tú te metiste por desobediencia. Si queremos adorar al Señor con todo nuestro ser, si queremos realmente cantarle a Él, al Todopoderoso, como Él merece ser cantado y alabado, tenemos que aceptar todo lo que Él es, incluyendo un Dios terrible. Escucha, hermosamente terrible, bellamente terrible. Ese es nuestro Dios. Así que el día de hoy, hermanos, terminamos aquí. Oremos al Señor.